¿Qué tal, chicos? Buenas tardes, mucho gusto. ¿Cómo están? Buenas tardes, profe. Buenas tardes, amigo. Gusto saludarte. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Ahí sí, todo bien, todo correcto. Echándole ganas a la vida. Pues no queda de otra. Así es, hay que darle, no hay de otra, chicos. Hay que seguir echándole ganas porque no hay peor lucha que la que no se haga, dice el dicho, y así tiene que ser. Sigamos en esta lucha. Y hablando de la lucha de clases, ya estamos casi próximos a finalizar el ciclo escolar. Ya escucharon lo que nuestras autoridades educativas dijeron respecto a las instituciones privadas, que culmina en octubre, ¿verdad? Normalmente como se tenía planificado, porque no se ha parado el proceso, ha estado siguiendo durante todo el ciclo escolar, ¿verdad? Entonces hay que echarle muchas ganas, chicos, tomando en cuenta que ya estamos al final de la cuarta unidad y se fue el año. Bienvenidos Alejandra Aguilar, Ana María, Leonardo, Brian, Dayana, Quintanilla, Buenas tardes, bienvenido. profe. Buenas tardes, mucho gusto, jóvenes. Qué gusto saludarles y escucharles. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, jóvenes. Buenas tardes, mucho gusto. Bienvenidos. Vamos a dar unos cuantos segundos para esperar que ingresen más chicos. Y se recuerdan que quedamos que iban a haber unas preguntitas hoy. Ahí hay que tener su libro ahí a la par, ¿oyeron? Hay que tener su libro de literatura ahí porque les va a servir. El tiempo es difícil, es muy corto el tiempo y no da tiempo para preguntarle a todos. Entonces vamos a tomar una muestra de cada una de las 3 secciones, de los 3 grados, tres carreras, mejor dicho. Y esa muestra va a ser representativa de todos, ¿oyeron? Así que a quienes les toque hay que ponerse pilas. Ahorita van a conectar sus cámaras hasta que empiecen las preguntas, ¿oyeron? Hasta que empiecen las preguntas van a conectar sus cámaras, pero el que quiera también las puede conectar ya. Así que ya sin mayores preámbulos, porque el tiempo realmente pasa volando, vamos a iniciar, chicos, entonces nuestra sesión de esta tarde, hermosa tarde y fresca, porque hoy ha estado más fresco que otros días. Hoy martes 25 de agosto, ya casi llegando la última sesión del mes de agosto, ¿verdad? Ya estamos en la última sesión del mes de agosto y pues hay que seguir echándole muchas ganas. Ya viene septiembre y sigue avanzando inexorablemente el tiempo. Pues vamos a iniciar, chicos, primero, vamos a empezar con esta segunda sesión que tenemos de la cuarta unidad y vamos a empezar entonces con la oración que solemos hacer siempre para darle gracias a Dios siempre por lo maravilloso y lo bondadoso que es con nosotros, que nos da tanto, a veces sin merecerlo, pero nos da tanto. Que vamos a darle gracias, Señor, por todas las bondades que derramas en nuestras vidas, en nuestras familias, por darnos la posibilidad de abrir nuestros ojos hoy y ver un nuevo amanecer. Gracias por las bendiciones que derramas sobre nuestras vidas, sobre nuestras familias. Te pedimos que nos sigas protegiendo, Señor, que nos sigas guiando. Protégenos y mantén alejada esa pandemia de toda nuestra familia. Aleja de nuestros corazones el temor por esa pandemia, Señor. Te pedimos humildemente que bendigas a cada uno de los miembros de nuestra familia, que los protejas, los cuides a nuestra gente en nuestro país, Señor, y en el mundo también. Te pedimos que nos proveas sabiduría, entendimiento, discernimiento, y que nos ayudes a sembrar positivo, Señor, para cosechar positivo mañana. Te lo pedimos en nombre de tu Hijo, amén y amén. Estamos, chicos, en el mes de agosto y estamos, como ustedes ya saben, en el principio de sembrar y cosechar. Cuando sembramos y cosechamos, este principio de siembra y cosecha, que ya lo hablamos, Profe, sí, diga. dice Ivana si la puede aceptar. Ah, ok. Ahorita ingresan. Gracias. Vaya, se durmieron. Tienen que estar 5 minutos antes de estar atentos. No sé por qué siempre llegan tarde estos chicos. Hay que procurar estar antes a la clase.
Lo que hoy seas capaz de sembrar será lo que mañana cosecharás. Tu futuro depende de lo que realices en tu presente. Eres libre de tus actos, pero no de sus consecuencias. Miren qué interesantísima esta reflexión de sembrar y cosechar. Esto en filosofía, quienes trabajamos, lo están en compu. En filosofía esto es la raíz del existencialismo. También en psicología hablamos un poco de eso, ¿ya? Hacerse uno responsable de sus actos. Siembras bien, cosechas bien. Siembras cosas negativas, cosechas cosas negativas. Entonces este principio es muy básico en nuestras vidas, chicos. ¿Sí? Y hay que tomarlo muy en cuenta, este principio de sembremos hoy para cosechar mañana. Es un principio bíblico muy importante. Muy bien. Estamos entonces, chicos, ya entrando de lleno con la temática que tenemos pendiente, ya que la semana pasada hablamos un poquito sobre la narrativa hispanoamericana entre 1900 y 1950. Hablamos de la novela, que es una de las principales expresiones de la narrativa. La novela de la tierra, la de la Revolución Mexicana, etcétera, también del existencialismo, ¿verdad? La novela. Y miramos muchos autores latinoamericanos, obviamente incluyendo a muchos guatemaltecos, que es lo que nos, entre comillas, nos interesa un poquito más, conocer a lo nuestro, pero sin hacer a un lado también a los importantes autores latinoamericanos. Entonces, posteriormente a esa temática de la narrativa hispanoamericana, tenemos también la metáfora que está allí. La metáfora son figuras literarias. Las figuras literarias son conjuntos de imágenes expresivas que adornan un texto cuando el autor lo escribe. Son figuras literarias y hay muchísimas figuras, hay muchas. Aquí vamos a ver tres de esas figuras, ¿ya? Número uno, la metáfora. Etimológicamente, bueno, la etimología se encarga de estudiar la raíz de dónde proviene un vocablo, ¿ya? Por eso a veces miramos que dice etimológicamente del latín tal o del griego tal. O sea, esa es la raíz de donde viene una expresión actual, ¿verdad? La palabra metáfora etimológicamente significa transporte o transferencia. ¿Transferir qué? Transferir un sentido a algo que se está diciendo o una comparación de algo que estás expresando. Eso es lo que es una metáfora, ¿verdad? Transmitir, transporte o transferencia, dice. Darle un sentido diferente a algo que estás diciendo, pero no lo estás tomando de manera literal. En ese sentido, caben dos cosas en una metáfora, lo real y lo imaginario, como lo dice la persona. En ese sentido, una metáfora es una expresión relacionada a un objeto o idea en particular, pero que se aplica a otra palabra o frase para dar a entender que hay una similitud entre ellas. Por ejemplo, cuando decimos que tus ojos son dos luceros, nos estamos refiriendo a que los ojos de una determinada persona tienen un brillo igual a dos luceros. Si lo agarramos literal, son dos luceros del cielo, ¿verdad? Obviamente eso no es posible, pero ahí está hablando metafóricamente. De esta forma tenemos que la metáfora es el uso de la palabra luceros para resaltar que dichos ojos son hermosos. Tus labios rojos de fresa. Si vuelas cual ave viajera, romperás mi corazón en 1000 pedazos, pero me beberé el néctar de tu recuerdo. Tus ojos son dos esmeraldas, o tus cabellos son de oro. Todas estas frases son frases metafóricas, hablando en metáfora, ¿ya? En ese sentido, jóvenes, metáfora es una figura retórica, como les decía al principio, que hace un uso figurado del lenguaje. Generalmente se utiliza para referirse a algo, pero sin nombrarlo específicamente, ¿sí? Por ejemplo, me pegó fuerte la noticia. Lo tiene bajo la lupa. Son expresiones que son bastante comunes en nuestro medio. Es decir, nosotros muchos usamos metáforas en nuestra expresión y nos entendemos cuando hablamos con metáforas. Las metáforas utilizan el doble sentido y son una herramienta fundamental para la lingüística y la teoría literaria. Y se usa incluso en el lenguaje cotidiano. Es lo que les digo, lo usamos comúnmente. Muchas figuras metafóricas, ¿verdad? Las metáforas enriquecen la forma en la que nos expresamos. Hay dos elementos básicos en una metáfora que les decía hace unos minutos, que es el término real y el término imaginario. El real es al que se está haciendo referencia en verdad. Y el imaginario, a través del cual se hace referencia al primero. ¿Ya? Me pegó fuerte la noticia. Ahí hay algo real
y algo imaginario. Lo real es que hay una noticia que emocionalmente impactó. Y cuando decimos pegar, de pegar, pensamos pegar, va a algo físico. Entonces ahí es lo imaginario. El fundamento entre estas dos entidades es la semejanza que se puede establecer. Y ahí está la virtud de los grandes autores en el sentido de saber descubrir estas asociaciones. Hay muchos autores que usan muchas metáforas, pero le dan un sentido especial a su escrito cuando hablan en metáfora. Observen y escuchen algunas de estos ejemplos en metáfora. Está que echa chispa, decimos nosotros, cuando no le hicieron caso a su mamá que dijo, vengan a las 9 y ustedes llegaron a las 11. Y su mamá solo la miraron, que les quedó viendo con una mirada así bien masacre. Y ustedes, mamá está que echa chispa, dice, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, ocurre esta situación. Está que echa chispa, que está enojada, ¿va? O enojado. Lo tienen bajo la lupa, lo están vigilando con rigor. Me golpeó la noticia, me afectó mucho la noticia. Los caballos del mar, para referirse al oleaje, a las olas. La llama que late en su pecho, para referirse al corazón. Caí en una depresión, comencé a sufrirla. Me robó una sonrisa, lancé una sonrisa para él o para ella. Las nieves del tiempo platearon su sien. O sea, su cabeza se llenó de canas, ya se hizo abuelita. Ese proyecto está en pañales, algo muy incipiente, algo que está empezando todavía y que se pretende que sea muy grande. Ese examen fue un regalo. Así dicen ustedes cuando pasan el examen de literatura, va, que es súper fácil de aprobarlo, ¿verdad? Sobre todo si tenemos el libro a la par, va, chicos. Ese examen fue un regalo, dicen ustedes, de Navidad y estamos en agosto. Ahora, Se, ahora miren y escuchen. profe, se le puede decir que es como un modismo. Más o menos, pero los modismos también tienen mucho que ver con la ubicación geográfica, con la ubicación de cada uno de los. Por ejemplo, hay metáforas que son generales en toda Latinoamérica, ¿ya? Y hay modismos que solo son aceptables en un espacio geográfico más pequeño, ¿sí? Entonces, tienes y guardas cierta relación, pero una metáfora es un poquito más amplia, porque la metáfora es muy aplicada en literatura, en autores, porque, por ejemplo, para decirle a una señora que ya está siendo abuelita, ya está llegando a esa edad, no es lo mismo decirle, ya sos abuelita, a decirle, las nieves del tiempo platearon su sien. Solo dense cuenta, observen ustedes Colgando los tenis. la belleza de cómo se escribe, el hecho de que alguien ya tiene canas, ¿ya? Colgar los tenis, dicen por ahí, están colgando los tenis. Hay muchas formas para describir esta expresión, ¿verdad? Está colgando los tenis. Podemos decir que también es una metáfora. Alguien dice sí cuando alguien ya va a fallecer, colgó los tenis, o cuando alguien dejó de hacer algún deporte, ya no lo juega. Cuando juegan fútbol, muchas personas que ya dejaron de jugar, no, ya colgué los tenis, o sea que ya no sigue jugando, ya no está activo, se refiere, ¿verdad? Son metáforas y son muy comunes. Ahora, la metonimia, que es otra figura retórica, ¿ya? Consiste en designar una cosa o idea con el nombre de otra, con la cual existe una relación de dependencia o causalidad, causa-efecto, contenedor, contenido, autor, obra, símbolo, significado, etc. Ahorita vamos a ver unos ejemplos. En pocas palabras, significa llamar a algo con un nombre nuevo, ¿ya? La metonimia. En ese sentido, un ejemplo por causa y por efecto está, le hizo daño el sol, decimos. En realidad, es el calor del sol lo que nos hizo daño, ¿ya? Lo otro, símbolo por cosa simbolizada. Juró lealtad a la bandera. No, a la bandera no, le juraste lealtad a tu país. Pero eso es una metonimia, ¿ya? Continente por contenido. Algunos le llaman contenedor por contenido. Tomaré una bolsa de agua. Tomar el contenido de la bolsa, ¿ya? O sea, voy a tomar una bolsa de agua, decimos. O sea, la bolsa no la toma uno, ¿verdad? Una bolsa con agua. O el contenido que tiene la bolsa, ¿verdad? Entonces, estas son metonimias, si nos damos cuenta. También hay otra clasificación de la obra por su autor. Decimos, leyó a Asturias. No leyó a Asturias.
Leyó una obra de Asturias, que es muy diferente. Pero cuando decimos leyó a Asturias, lo entendemos, lo sobreentendemos, pero es una metonimia. Porque yo no puedo leer Asturias si no está Asturias. Leí una obra de Asturias, que es distinto. Y un instrumento por quien lo utiliza, que es otra de las clasificaciones, por ejemplo, cuando dice, la mejor pluma de la literatura universal es Cervantes. Mayor exponente de la literatura universal. La mejor pluma es el instrumento, que por la pluma, ¿ya? Por esa pluma es la mejor. No, no es por la pluma. Aquí está dando a entender del que el mayor exponente de la literatura universal, pues es Cervantes. Pero la mejor pluma de la literatura, dice. Entonces, a todo esto se le llama metonimia. Y es interesante todos los juegos lingüísticos que se utilizan en ese proceso. Entonces, en ese sentido, nuestra lengua, la lengua española o español, al igual que otras lenguas, el inglés, el francés, el que sea, tiene un montón de variedades lingüísticas, de formas lingüísticas que se puede expresar la lengua, ¿verdad? Entonces, esto es la metonimia. También tenemos el sinécdoque. El sinécdoque tiene mucha relación con la metonimia, ¿ya? Un sinécdoque es una figura literaria que consiste en la designación de una cosa con el nombre de otra, ¿ya? En ese sentido, opera de manera parecida a la metonimia. Específicamente, la sinécdoque se aplica en los siguientes casos para designar. Vamos a ver los casos donde aplica sinécdoque. Con un ejemplo. Dice, el todo por la parte. Es uno. El todo por la parte. Un ejemplo. El país tuvo una actuación encomiable en la Asamblea General de las Naciones Unidas. En lugar de decir, la delegación diplomática del país tuvo una actuación encomiable en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Decimos el país, pero no porque todo el país no estaba en la reunión, pero lo agarramos de manera general, un todo por la parte. Ese es un sinécdoque y se dan cuenta cómo es la diferencia. El todo por la parte, porque en esa reunión de la ONU, obviamente no estaba todo el país. Estaba una delegación que los representaba, pero decimos el país. Por ejemplo, ahorita algunos chicos, y los felicito, bueno, a todos los felicito, a los que participaron en las Olimpiadas de la Ciencia. El hecho de participar, eso es mucho y habla excelente. Tengo entendido que algunos chicos pues clasificaron a la siguiente fase, ¿ya? Los del colegio CEP hicieron un excelente papel en las Olimpiadas de la Ciencia. No son los del colegio CEP. Los que participaron en las Olimpiadas de la Ciencia o la delegación que participó en las Olimpiadas de la Ciencia tuvo una excelente participación en las Olimpiadas de la Ciencia. Pero entonces lo generalizamos, el colegio CEP, ¿ya? A eso se le llama el todo por la parte en el sinécdoque. O cuando decimos, cuando generalizamos que los policías son corruptos. No es así. Algunos miembros de la fuerza policial son corruptos. Hay muchos policías que son muy honestos, que son personas muy justas. Entonces, eso es un sinécdoque. El todo por la parte, primer ejemplo, primera clasificación. La segunda clasificación es cuando la parte, se toma la parte por el todo, al contrario de la anterior, ¿ya? En su casa tiene 4 bocas que alimentar. En vez de decir, en su casa tiene 4 personas que alimentar, ¿ya? Entonces, allí miramos también que aplica sinécdoque en la función de la parte por el todo, ¿ya? Esto es muy común. Tengo que alimentar tantas bocas en mi casa, dice uno. Se refiere obviamente a los miembros de su familia, ¿verdad? Entonces, ahí esos son los cambios. Entonces, si se dan cuenta, estamos cambiando una palabra por otra. Tiene que ver las tres, tanto metáfora, metonimia y sinécdoque guardan cierta relación. Tercera clasificación. La tercera clasificación de la sinécdoque es la especie por el género, ¿ya? El hombre se destruye a sí mismo con las guerras. En vez de decir, el ser humano se destruye a sí mismo con las guerras, ¿ya? Estamos cambiando género, ¿ya? Especie, género. Entonces aquí es algo que tenemos que tener muy en cuenta de la tercera clasificación. Repito, el hombre se destruye a sí mismo con las guerras. No, el hombre no, porque
porque es el ser humano, y ahí aplica a los dos géneros, porque no solo los hombres, en las guerras muere mucha gente femenina también, y muchísimas o la mayoría o todas son totalmente inocentes. Entonces aquí se ve también esa parte del sinécdoque. Y tenemos una clasificación más, que es el género por la especie, o sea, al contrario del anterior también. Montó a la bestia con gran autoridad, en lugar de decir montó al caballo con gran autoridad. Porque una bestia puede ser cualquier otra bestia, ¿verdad? Un lobo, un jaguar, qué sé yo. Entonces, allí en estas formas se aplica el sinécdoque. Y como ustedes podrán darse cuenta entonces, la metáfora, la metonimia y el sinécdoque son tres figuras literarias que mucho se usan en literatura, porque esta expresión oral o escrita embellece la obra que se está escribiendo. Porque, como les decía, una persona que están saliendo canas, expresárselo así con palabras suaves, con palabras diferentes, hace más llamativo un texto. Y por eso son figuras retóricas muy utilizadas en la literatura. Hay una más. Una más de sinécdoque. La cosa por el material de que está hecha. Cuando se cambia, ¿va? Sabía blandir el acero como un maestro. En vez de decir, sabía blandir la espada como un maestro. El acero está cambiando por espada, ¿verdad? Entonces, esto es también una figura de sinécdoque, ¿verdad? Ahora, mirando un pequeño cuadro comparativo de estas tres figuras literarias, la metáfora, la metonimia y el sinécdoque. Número 1, la metáfora es cuando se establece una relación de semejanza entre dos términos y alguna característica o cualidad que existe entre ambas. Es como cuando hablamos en doble sentido, metáfora, ¿sí? Sentir mariposas en el estómago, dicen ustedes, ¿verdad? Cuando miran al chico, a la chica allá en la esquina o comprando en la hora de recreo y no van a ir a hablarle, solo sienten que las maripositas andan volando. Eso es metáfora, ¿ya? Sentir mariposas en el estómago, estar enamorado o enamorada, están hablando metafóricamente. Ahora, la metonimia consiste en la sustitución de un término o de un vocablo por otro con el que guarda relación de causa o dependencia. A veces no es clara la diferencia entre sinécdoque y metonimia porque se basan en los mismos fundamentos, los mismos principios. Un ejemplo de metonimia es tomar una copa en vez de tomarse el contenido de una copa. ¿Ya? Porque la copa no me la puedo tomar, obviamente, ¿verdad? Pero sobreentendemos que lo que voy a hacer es tomar el contenido de la copa. ¿Ya? Ahora el sinécdoque consiste en la designación de un objeto o de un todo con el nombre de una de las partes. O al contrario, designar una parte con el nombre del todo. ¿Ya? El sinécdoque. Un ejemplo podríamos decir, todo el mundo dice lo mismo. No es todo el mundo. En realidad, se refiere a una porción grande de gente. Pero esa es una expresión que la tenemos muy nuestra. Tú lo viste cuando pasa algo, así todo el mundo lo vio. No, mentira, todo el mundo, ¿cómo lo va a ver? Ni que fuera a saber qué satelital, ¿va? Pero esa es una expresión que usamos sin saber, aplicamos metáforas, metonimias y sinécdoques en nuestra expresión oral diaria, ya en muchas expresiones, y no sabemos realmente qué es, pero aquí podemos visualizar claramente la clasificación de cada una de ellas. Diariamente decimos metáforas sin querer queriendo, diariamente usamos metonimias sin querer queriendo y diariamente usamos también sinécdoques y muchas veces sin querer queriendo. Pero ahora podemos ya determinar la diferencia de cada una de estas tres figuras literarias. Ambas, o sea, las tres se llaman figuras literarias de muchas más que hay. Está el símil, está la prosopopeya, la etopeya, la onomatopeya y existen muchas más figuras literarias que si Dios quiere nos da vida y el próximo año lo vamos a trabajar si Dios quiere que estemos juntos, ¿verdad? Vamos a ver todas las demás figuras literarias que son hermosas y los literatos hacen mucho uso de estas figuras, por eso se llaman figuras literarias, porque se utilizan mucho en la literatura, porque le da sentido, le da musicalidad, le da belleza a un texto, ¿ya? Entonces, estas son las metáforas, la metonimia y la sinécdoque. ¿Alguna duda, chicos? ¿Alguna pregunta?
¿Alguna inquietud al respecto hasta el momento? Yo creo que no, profe. ¿Estamos claros? Si no hablan, ¿por qué no? Ok, No creo, profe, son temas que vemos diariamente, puede decirlo, lo aplicamos diariamente. correcto. Correcto, de acuerdo. Excelente. Sí, exacto, ¿verdad? Son temas que miramos diariamente y lo aplicamos diariamente, muchas veces sin tener el conocimiento de qué es lo que estamos haciendo del punto de vista de la ciencia de la lengua o de la lingüística, ¿verdad? Pero sí lo usamos comúnmente. ¿Les apareció la pantalla cuando estaba explicándoles, chicos? No me recuerdo si puse compartir pantalla. Bueno, vamos a empezar entonces con las preguntas, ¿sí? Voy a ir diciendo, no va a ser necesario por el día de hoy que coloquen la cámara, ¿oyeron? Por hoy no va a ser necesario. Voy a preguntar tres de compu, 3 de biológicas y 3 de ciencias y letras. Y solo a quien le pregunte responde, por favor. Bueno, vamos a empezar entonces. Vamos a ver la primera pregunta. La primera pregunta, y esto es un repaso también, chicos, porque si no estoy mal, la próxima semana tenemos parcial de la unidad 7, o al menos hasta donde vamos ahorita, pero más seguro que va a ser toda la unidad 7, incluyendo el contenido que vamos a dejar para la otra semana. Por eso hay que repasar, hay que ponerse pilas, ¿oyeron? Vamos a empezar con décimos ciencias y letras. La otra semana... Sí, correcto, es correcto. Hay un 98% que la otra semana hay parcial de literatura y muy probablemente también de psicología, según el nuevo calendario que nos dieron y que también tengo entendido que ustedes lo tienen, ¿verdad? Ok. Vamos a ver, sí, ahí estamos. Muy bien. Voy a preguntarle, vamos a empezar con décimos ciencias y letras. Vamos a empezar con décimos ciencias y letras y le vamos a preguntar a Cristi. ¿Estará Cristi por ahí? Cristi Altamirano. Buenas tardes, ¿está? ¿Se encuentra o no se encuentra? Oh, lamentablemente no está. Esto va a ir en detrimento de ciencias y letras. Entonces le vamos a preguntar a Emanuel Castellanos. ¿Está por ahí Emanuel? Sí, profe, presente. ¿Qué tal, mi amigo? Mucho gusto saludarte. Dígame. Pregunta número 1 para ti. Gracias. Nadie más, solo Emanuel puede responder. Entonces, la pregunta número 1 es la siguiente. Ahí la estás viendo en tu pantalla. ¿Cuál es la respuesta a esa pregunta? Narrativa hispanoamericana. Surgió a raíz de un hecho histórico de 1910 que se oponía a la dictadura de Porfirio Díaz. ¿Qué parte de la narrativa hispanoamericana corresponde? Novela de Revolución Mexicana. Correcto, Manuel, así es. Es la novela de la Revolución Mexicana. En efecto, así es. Muy bien. Ahora vamos con alguien de computación. Estará por ahí Fiorella. ¿Fiorella? No está. A quien le pregunto y no está, tiene doble falta el día de hoy. ¿Vieron, chicos? A quien le pregunte, ahí le informan, por favor. Fiorella tampoco está entonces. Entonces le preguntamos a Michael. ¿Qué tal, Michael? Buena tarde. Michael Chang. ¿O no está Michael Chang? Chan López. Ya se salió. Bueno, ni modo. Seguimos entonces. Le vamos a preguntar a Lara. Lara de Compu. ¿Está por ahí, Lara? Buenas tardes. ¿Qué tal, mi amigo? Mucho gusto saludarte. Buena tarde. Bueno, Tu pregunta es la siguiente, papá. Ahí está en la pantalla.
¿Quién es el autor de Leyendas de Guatemala? ¿20 segundos? 10. 5. 4. 3. 2. 1. Bueno, no respondan. Ese de repente le toca a alguien más. Vamos con biológicas ahora. Con biológicas. La pregunta 3 es para biológicas. La 2. ¿Alguien sabe la respuesta de la 2? Fue Miguel Ángel Asturias, profe. Correcto. Ángel Fue Asturias, profe. afirmativo, así es. Fue Miguel Ángel Asturias, chicos. Me extraña, me extraña. Eso tenemos que tener en la punta de nuestra lengua. Miguel Ángel Asturias. Ahora pregunta para biológicas y le vamos a preguntar a mi amigo José Alejandro Quintanilla. ¿Qué tal, mi amigo? ¿Cómo estás? Tardes, profe. Gusto saludarte. Igualmente. Tu pregunta es la siguiente, mi amigo Quintanilla. La número 3. ¿La puedes ver en tu pantalla? Fue uno de los más grandes promotores del teatro en Guatemala. Es autor del Ahorita Papanatas. lo voy a buscar, pero Tienes 30 segundos, Quintanilla. ¿Sí? fue Miguel Ángel Asturias, profe. Fue Miguel Ángel Asturias. Negativo, no fue Miguel Ángel Asturias. ¿Sí? No. Del teatro en Guatemala. Teatro. Estamos hablando de teatro. ¿Ya? Asturias tiene que ver con el realismo mágico, con cuentos, pero con teatro y autor de Papanatas. Vamos a invitar entonces a Anita Contreras. ¿Usted sabe? ¿Quién fue Anita Contreras? Hola, hola. ¿Tú sabes, Anita? Es Manuel Galich, creo. Correcto, Manuel Galich. Correcto, así es. Galich es el que escribió Papanatas y es uno de los más grandes promotores del teatro en Guatemala y en Latinoamérica. Manuel Galich. Seguimos. ¿Se encontrará Ligorría de Ciencias y Letras? Ligorría. ¿Qué tal, mi amigo? Mucho gusto. Igual, profe. Pregúntame, amigo. Número 4. ¿Qué significa etimológicamente la palabra metáfora? La acabamos de ver hace ratito. ¿Cómo dijo la pregunta, profe? Ahí lo miras en tu pantalla, ahí puedes leer, es la número 4. ¿Qué significa? No sé, profe. No. Una manera de expresar una palabra de manera distinta. Sí, pero dice etimológicamente. Hay una forma etimológica nada más de expresarla. Lo acabo de decir ahorita que estaba explicándoles. ¿No recuerda? Le va a ayudar a De ir. esta manera no sé cómo. Rivas, ¿estará Rivas ahí? Rivas de Ciencias y Letras. No está presente. Quilcán. ¿Estará Quilcán presente? ¿No? Bueno, vamos Bran. ¿Alguien lo sabe? Es transporte o transferencia, profe. ¿Quién lo dijo? Ivana Suárez. Ivana, correcto, Ivana, así es. Tienes toda la razón. Transporte o transferencia significa etimológicamente la palabra metáfora, ¿ya? Muy bien, seguimos ahora, compu. Décimo, compu. Vamos a preguntarle ahora a Tezucún. ¿Estará Tezucún ahí, Minor? Sí. Mucho gusto, Minor. Gusto saludarte. Buenas tardes. Buenas tardes. La pregunta para ti es la siguiente. Número 5. Figura literaria que consiste en la designación de una cosa con el nombre de otra. También lo acabamos de ver. ¿De qué figura literaria estamos hablando?
Metonimia. ¿Cómo? Metonimia. No es la metonimia, mi amigo. Es la otra, la que sigue. ¿Cuál es? Es el sinécdoque. Exacto, es el sinécdoque. ¿Viste? Esa es directamente la figura que consiste en designar una cosa con el nombre de otra. ¿Ya? Ya. En biológicas estará por ahí Raúl. No, sí. Carvajal. Sí, profe. Mi amigo, mucho gusto saludarte. No, profe. Tu pregunta es la siguiente. Profe. Dime. ¿Quién es el autor del hombre que parecía un caballo? Profe, ¿dijo Raúl Carvajal o solo Raúl? Dale tú, Raúl. Elmer, dale tú, Elmer. Porque Va. Raúl Carvajal creo que no está. Que parecía un caballo. El hombre que parecía un caballo, ¿quién es el autor? Arévalo Martínez. Correcto, así es. Arévalo Martínez, correcto. Raúl, ¿estará Raúl Carvajal, no? Como lo mencioné, por si está. Pero me imagino que no está. No, no está. Bueno, ni modo. Tiene doble falta hoy. Ciencias y letras. Bueno, ahora cambiamos de modalidad. Escúcheme. El que sepa la respuesta lo dice. Tenemos 1 minuto y medio. El que sepa la respuesta lo dice. La siguiente pregunta es: ¿de qué nacionalidad era el autor del teatro llamado Carlos Solórzano, creador de Doña Beatriz, La Sinventura? Guatemalteco. ¿A quién lo dijo? Elmer. Yo. Elmer, Pues va. sí, Elmer. Ok. Siguiente. Número 8. Esta figura literaria significa llamar con un nuevo nombre, cuya figura es Metonimia. metonimia. ¿Quién lo dijo? Nayeli Erazo. Nayeli. Ok, Nayeli. Muy bien. Siguiente pregunta, la número 9. Narrativa que resalta el aspecto autóctono de los países. ¿Cuál es? Novela de la Tierra. La de Gabriel Márquez. Es la novela de la Tierra. ¿Quién lo dijo? Collí. Ok, es la novela de la Tierra. Mira el autóctono de los países. 10. ¿Cómo se llama esa forma de narrar que unía lo real con lo mágico para expresar parte de la identidad americana? Real maravilloso. Real maravilloso. ¿Quién lo dijo? Castellanos. Castellanos. Muy bien, Castellanos. Me llega que estén ahí al tanto, chicos. Número 11. ¿Quién es considerado el creador del creacionismo literario en Hispanoamérica? Vicente Huidobro. ¿Quién lo dijo? Collí. Muy bien, chicos. Ya no nos va a dar tiempo. Quedan segundos. Solo rapidito, tal vez sí da tiempo. ¿Quién escribió El hombre mediocre? Los ingenieros. ¿Quién lo dijo? Yo. ¿Quién es? Castellanos. Castellanos, muy bien. Chicos, pocos segundos. Ha sido un verdadero gusto poder